Señor Jesús, la iglesia del Señor Jesús que está en todo el mundo. La familia más grande que existe es la iglesia de Jesucristo. Esta es la familia más grande. Y el Padre más grande, más poderoso, el Padre que lo tiene todo es nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios por la familia. Pero estamos hablando sobre este tema, la santidad. La santidad, hablar de la santidad es una doctrina bíblica que debemos nosotros de saberla. Debemos de saberla y no solo saberla, sino vivir lo que en sí significa la palabra santidad. La palabra santidad. No cabe duda, ninguna duda, que el apóstol Pablo escribe esta carta de Primera Tesalonicenses a los hermanos de Tesalónica. Y con el propósito de enseñarles acerca de la santidad, cómo deben de vivir los hermanos, cómo debemos de vivir los hermanos que tenemos a Cristo en el corazón, que somos hijos de Dios, que somos la familia de Dios, que somos el pueblo de Dios, cómo debemos de vivir. Entonces Pablo está enseñando a esta iglesia de Tesalónica que todos los hermanos deben de vivir en santidad. Se nos invita a vivir en santidad. Y Pablo escribe esta carta a esta iglesia de Tesalónica. Tesalónica fue una ciudad pequeña. Es una ciudad pequeña que se convirtió en la capital de Macedonia en 168 antes de Cristo. Esta pequeña ciudad, allí estaba fundada una iglesia que lleva su nombre de Tesalónica. ¿Cómo vemos entonces la santidad en esta carta? En esta carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, ¿cómo vemos allí la santidad? Y vamos a ver 4 cosas. Veamos aquí 4 recomendaciones. 4 recomendaciones que el apóstol hace a los hermanos de Tesalónica y a nosotros también. 4 recomendaciones que Pablo hace a esta iglesia, a los hermanos de esta iglesia de Tesalónica en cuanto a la santidad. Y lo primero que Pablo va a decirle a los hermanos es esto. Todo creyente debe de ser irreprensible en santidad. Escucha bien, todo creyente, primera recomendación que Pablo hace a los hermanos de Tesalónica es que todos deben de ser irreprensibles en santidad. ¿Por qué? Porque el fondo total de la carta está hablando sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo los hermanos deben de esperar al Señor Jesús que venga por segunda vez. Y Pablo recomienda que todo creyente, todo hijo de Dios debe de vivir en santidad. Y eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 13. Primera Tesalonicenses 3:13 dice: para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cómo dice Pablo que debemos de vivir? De una manera irreprensible. El apóstol Pablo oró para que los hermanos de Tesalónica no fueran acusados de falta de santidad. Pablo oró para que los hermanos de la iglesia de Tesalónica no fueran acusados por nadie acerca de la falta de santidad. Y eso tiene que ver con ser irreprensibles. Irreprensibles en santidad significa que nadie nos pueda acusar de que nosotros vivimos una vida mundana, que nosotros vivimos una vida llena de pecado, llena de maldad, llena de impureza, llena de maledicencia, llena de tantas cosas. No, Pablo dice, los hermanos que esperan la segunda venida del Señor Jesús deben de vivir en santidad.
Y eso es bueno. Y Judas lo dice. Judas, encontramos allí también a Judas, el versículo 24, que dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. En otras palabras, aquel que es poderoso para guardarnos en santidad. En santidad, ¿por qué? Porque los creyentes, los hijos de Dios, sí debemos de vivir en santidad. No debemos de permitir que nos acusen de impurezas sexuales, de pecados sexuales, de pecados, cualquier pecado que sea. No debemos de nosotros permitir que los hermanos que la gente nos acuse de eso, porque nosotros estamos esperando que el Señor venga otra vez. Y aquel dice que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Eso tiene que ver con santidad. Sin mancha, los creyentes. La palabra dice que el Señor va a recibir una iglesia sin mancha y sin arruga. En otras palabras, una iglesia que vivió en santidad, una iglesia que vivió apartada del pecado, hermanos cristianos que están en el mundo pero que no son del mundo, están separados del pecado. Eso tiene que ver entonces con la santidad. El apóstol Pedro también exhorta a todo creyente a imitar a Jesucristo en su santidad. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces Pedro también, al igual que Pablo, al igual que el apóstol Pablo está hablando a las iglesias de Tesalónica, el apóstol Pedro también nos habla que nosotros debemos de vivir en santidad, porque Cristo es santo, Dios es santo y los hijos de Él debemos de vivir en santidad. Eso significa separados, apartados de toda especie de maldad, de toda especie de pecado. Debemos de vivir una vida apartados para Dios. Y leo nuevamente, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La pregunta sería, ¿cómo usted como cristiano, como hijo de Dios, cómo vive usted? ¿Cómo está viviendo en esta vida? ¿Cómo es su manera de vivir? ¿En qué usted se ocupa? Pues es necesario que nos ocupemos a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y eso dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Todo creyente que espera al Señor Jesús por segunda vez es digno de que viva creciendo en santidad. Si usted está esperando que el Señor venga, y este debe ser el anhelo de toda la iglesia, de todo cristiano evangélico, el anhelo debe hacer que el Señor venga ya. Pero para eso tenemos que vivir en santidad. El Señor no va a venir por una iglesia con manchas, con tanto pecado. No, el Señor viene por una iglesia santa y los creyentes debemos de vivir en santidad y vivir para el Señor siempre. Este Hijo de Dios es digno que viva creciendo en santidad. Así esperar al Señor Jesús viniendo del cielo con todos sus santos. El Señor viene del cielo con todos sus santos a recoger los santos que le esperan acá en la tierra. Así el Señor vendrá otra vez. Viene con los santos y los santos que le esperan se unirán con Él y estaremos con el Señor. La iglesia, los creyentes, los discípulos de Cristo, nuestro deber es vivir en santidad como familia de Dios. Nuestro deber es vivir en santidad como familia de Dios.
Significa apartados para Dios, separados del pecado y viviendo para nuestro Señor. Así que lo primero que hemos visto es que todo creyente debe de ser irreprensible en santidad, que nadie lo acuse de pecado, que nadie le tilde de vivir una vida mundana, una vida que no refleja el carácter santo de Dios. En segundo lugar, todo creyente debe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo creyente debe de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vemos allí en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 3 y 5. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y versículo 5, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Mire lo que está enseñando el apóstol aquí. Dice que todos los creyentes, los hijos de Dios que esperamos al Señor que viene otra vez, debemos de descubrir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en la Biblia. La voluntad de Dios está en toda la Biblia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que los hijos de Dios, los hijos de Él, vivamos en santidad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación. Que cada día nos apartemos más y más de la maldad. Que cada día nos apartemos más y más del pecado. Que cada día nos apartemos más de toda inmundicia. Que cada día nos apartemos más de todas las cosas pecaminosas. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Fornicación, adulterio, concupiscencias y todos los desórdenes de la vida sexual. Los creyentes no debemos de vivir en esos vuelos. Dios nos ha llamado para que vivamos en santidad. Dice, como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, todos los que no conocen a Dios, los hijos de Dios debemos de vivir creciendo en santificación porque le pertenecemos a Él. Los creyentes deben de descubrir en la Biblia cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es que crezcamos en santificación. Como iglesia de Cristo tenemos que crecer en santificación, apartados del mal, apartados del pecado, no viviendo para pecar, sino viviendo para Dios. En toda la Biblia vemos la voluntad de Dios para sus hijos. Y es que la santidad es en toda la Biblia encontramos la santidad en nuestra manera de vivir. Veamos un poquito adelante en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no nos debemos de conformar a lo que ahora vemos, a lo que ahora, cómo vive el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El creyente tiene que ser transformado día tras día en santidad. Tiene que ser más puro, vivir una vida más pura delante de Dios. Apartado totalmente del pecado, apartado de la maldad. Dice, sino transformados. Hay que transformarse. Hay que transformarse por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para los creyentes es la santidad. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo cree usted que nos quiere ver Dios? Dios nos quiere vivir viviendo una vida santa. Dios se agrada de ver a una iglesia santa, de ver a una iglesia que se aparta de la maldad,
de ver a una iglesia que se separa del mundo, de ver a una iglesia que imita la santidad de Dios, de ver a un creyente que está siguiendo las pisadas del Maestro, de ver a una iglesia que verdaderamente está creciendo en santidad. Eso le agrada a nuestro Dios. Y los hijos de Dios y los creyentes evangélicos debemos de vivir de esa forma. Así que los creyentes somos invitados a tener nuestras esposas en santidad y honor. Dice el capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4:4, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ah, qué bonito, ¿verdad? Tener a su esposa viviendo en santidad y honor para con Dios. Una familia, un esposo y una esposa viviendo en santidad para Dios, apartados del pecado, apartados de la maldad y viviendo para el Señor. Esto le agrada a Dios. Todo esto incluye el agradar a Dios. Es nuestra salvación, la llenura del Espíritu y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida y ministerio. Los creyentes tenemos que vivir en santidad y reflejar al mundo por medio de la santidad nuestra salvación, y también que somos personas llenas del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo, es santo. Y si el Espíritu Santo es santo, yo tengo que vivir también en santidad. Yo tengo que vivir una vida santa para Dios, porque esto es lo que le agrada a nuestro Dios. En tercer lugar, todo creyente es llamado por Dios a vivir en santidad. De nuevo, estamos ahí en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a vivir una vida inmunda, una vida llena de inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, usted y yo somos llamados del mundo, saliendo del mundo hacia la iglesia, saliendo de la vida desordenada, la vida que no agrada a Dios, a una vida que agrada a Dios. ¿Y cuál es la vida que agrada a Dios del creyente? Es la santidad. Es la santidad. Toda persona que quiera ser agradable a Dios tiene que vivir en santidad, creciendo en santidad, fortaleciéndose en santidad, apartándose más y más de la maldad del pecado y reflejar así la vida santa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamamiento de Dios. Él nos llama a que nos apartemos de la maldad del pecado y vivamos una vida santa para el Señor. ¿Quién es el que os llama? Es Dios. Y si desechamos este llamamiento, desechamos a Dios, no a hombre alguno. Este llamamiento también tiene mucha relación con nuestra justificación. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Nos llamó el Señor para ser salvos. El Señor nos llamó para ser santos. El Señor nos llamó para vivir en santidad, para que crezcamos en santidad y así reflejemos la santidad de Dios. Y dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Para qué? Para vivir santamente. Vivir santamente delante de nuestro Dios. Hay 4 cosas bien importantes en este versículo que dice, y a los que predestinó. Primero, el Señor nos ha predestinado para ser santos, para vivir una vida santa. Y a estos también llamó, dice, y a los que llamó, estos también justificó. Él ya justificó nuestra causa. Él ya justificó nuestra culpabilidad. Él ya perdonó nuestros pecados. Y por eso es que nos invita a vivir en santidad.
Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya tenemos gloria, vivimos en gloria. Desde ya los creyentes, los hijos de Dios, debemos de saber que vamos a disfrutar de una gloria, que ya el Señor nos la dio. El Señor nos ha dado ya su gloria. Esta es la razón por la cual los creyentes no vivimos en inmundicia, sino en santificación en nuestra vida cristiana. Ahora veamos también en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente en Romanos 8, 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu del Señor, no es de él. Nosotros tenemos el Espíritu y el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y todo creyente tiene en su vida el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nosotros no debemos de contristarlo. El Espíritu Santo no debemos de apagarlo, sino el Espíritu Santo debemos de darle toda la libertad para vivir en santidad. Porque lo que contrista al Espíritu es el pecado, es la maldad, es todo aquello que ofende a Dios, contrista al Espíritu Santo. Pero nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en nuestra vida y no debemos de contristarlo ni apagarlo, sino darle toda la libertad para que Él nos ayude a vivir y a crecer en santificación. Así que esta es la iglesia del Señor Jesús. La iglesia de Cristo no se parece a nadie. Si usted es un creyente, usted tiene que saber de que usted es santo y que el Señor lo llama a crecer en santidad y que el Señor un día, en la última parte de la santidad, que el Señor lo pondrá a vivir con el Señor para siempre. Esta es la doctrina de la santidad, que a muchos no les parece. Muchos no les parece que se hable de la santidad. Y algunas iglesias dicen, mire, ese tema no hay que tocarlo. No hay que tocar ese tema de santidad porque en realidad estamos mal. Pero esto es una doctrina, esto es algo que la Biblia enseña. Esto es algo que la palabra nos está diciendo que usted y yo tenemos que crecer en santidad. Y en cuarto lugar, todo creyente es santificado por completo. Cuarto lugar, todo creyente es santificado por completo. Váyase al capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, o sea, por todo. Y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo dice acá que la santidad, todos nosotros estamos verdaderamente llamados a vivir una vida completa en santidad, completamente. Dice todo vuestro ser, o sea, toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo el versículo 24, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que lo llama a vivir en santidad?
es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos llama a vivir en santidad? Porque Él es santo y quiere que todos aquellos que le sigan a Él, que todos aquellos que viven para Él, vivan en santidad, creciendo en santidad, apartándose cada día más y más del pecado. Esto es lo que hablamos de la santificación, y hay mucho en toda la Biblia podemos hablar de esta palabra de santidad. Entonces, esta santificación es completa y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no una parte, sino todo nuestro ser. El que nos llama es fiel, pues el que nos llama es Dios. Fiel es el que os llama. Él nos llama a vivir en santidad, a crecer en santidad, porque esperamos que Él venga otra vez. Entonces, la santificación en la familia de Dios debe de ser en toda nuestra manera de vivir. La santidad debe verse en toda nuestra manera de vivir. La pregunta es, ¿cómo vive usted como hijo de Dios? ¿Vive usted en santidad? ¿Está creciendo en santidad? ¿Cómo en la manera de vivir? ¿Cómo vive usted en el mundo? ¿Cómo lo ve la gente a usted en el mundo? ¿Cómo nos califica el mundo? ¿Cómo nos califica la gente como creyentes? Ojalá que sea que estamos viviendo en santidad. Todo creyente, en segundo lugar, todo creyente debe descubrir la voluntad de Dios en la Biblia y así vivir de acuerdo a ella en santificación. Número 3, acerca del llamamiento de Dios que nos hace que vivamos en santidad. Dios nos llama a que vivamos en santidad. Y en cuarto lugar, nuestra santificación es completa, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que debemos manifestar al mundo, nuestra santidad en vida y obra. Santidad en vida. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo reflejo yo en mi vida la santidad? ¿Pueden otros decir y calificarme como una persona que vivo verdaderamente separado del mundo, que vivo verdaderamente separado del pecado, que vivo verdaderamente que reflejo a Jesucristo en vida y obra? Ojalá que sí. Nuestra santificación debe de ser completa en espíritu, alma y cuerpo. Esto es lo que debemos manifestar al mundo. Nuestra santidad en vida y obra. La obra que usted hace, cómo se comporta usted, qué es lo que hace usted. Todo tiene que estar bañado con santidad y que la gente vea una persona especial por ser hijo de Dios, por esperar la venida de Jesucristo y por estar viviendo en santidad para la gloria y la honra del Señor. Dios quiere una iglesia así, Dios quiere creyentes así, Dios quiere hijos de Dios así, Dios le quiere que usted así, donde usted vive, no importa donde usted esté viviendo, Dios le invita a vivir en santificación, en santidad, para que usted refleje la gloria de nuestro Dios. Santificación. La Biblia nos enseña que la familia de Dios debe de vivir en santidad, creciendo en santificación. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos enseña que debemos de vivir una vida santa, una vida pura, una vida limpia, una vida sin ninguna inmundicia de la carne, Señor. Pedimos que tú, Señor, nos ayudes, porque estamos en este mundo de maldad, mundo de pecado, pero tú nos guardarás en santidad. Tú nos guardarás, Señor, en completa paz. Tú nos guardarás en completa santidad, porque tu poder es grande y se perfecciona en nuestras debilidades. Señor, ayúdanos a crecer, a reflejar, a esperar en santidad tu segunda venida. Oramos y lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Hermanos amados que nos han visto, que nos han escuchado, que nos están sintonizando, pedimos de Dios para usted una vida especial, una vida santa para la gloria del Señor. Que Dios le ayude, que Dios lo guarde, que Dios lo sostenga, que Dios esté siempre a su lado y que usted sea una persona especial para Dios porque somos hijos de Dios. Dios le bendiga en todo y que la gracia del Señor sea con usted. Bueno, continuamos, mis hermanos. No doy más preámbulo y invitamos nuevamente a nuestro hermano Mauricio para que nos siga deleitando con estas alabanzas que van para nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Realmente es un privilegio para mí ser parte de esta celebración y saludar a los hermanos, ¿verdad?, que están pendientes en las redes sociales. Antes de cantar un tema, un canto más, yo sé de que así como estamos viviendo, hermanos, hay muchos líderes, pastores que han pasado la presencia del Señor y los que están y estamos deseosos realmente que volviese, ¿verdad?, como estábamos antes. Pero, hermanos, quiero motivar a los líderes, a los pastores, a que se fortalezcan en el Señor. Esta palabra que ha venido esta mañana ha sido una palabra muy, muy clave, muy especial, ¿verdad? Dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad, ¿verdad? Así es que motivo a cada uno de ustedes. Solo quiero mostrarles, hermanos, aquí tengo un librito, se llama Módulos para Predicadores, de un gran amigo, pastor con ¿qué? Más o menos unos 45, 46 años de ministerio, muy conocido de los pastores, el hermano Silas y su esposa. Me estoy refiriendo al pastor Juventino Cortés. Él fue pastor de la iglesia Betania, de acá, de la primera iglesia bautista, y bueno, han dado en todos lugares. Yo quisiera dejar en las manos del pastor Silas, este es un ejemplar de tantos que ha escrito el pastor Juventino Cortés, pastor. Quiero obsequiárselo. Es un módulo para predicadores, es el módulo número 10, ¿verdad? Él tiene muchos, pero es una herramienta muy, muy, muy linda, ¿verdad? Ya que él es muy amigo suyo también, ¿verdad? Amén. Así es que, y para los que estamos aquí y los que están en las redes sociales, pueden solicitarlo. Después voy a darles uno a cada uno de ustedes, hermanos. Es una buena herramienta. Son bosquejos para líderes, para predicadores que tenemos ahí. Mientras yo canto este himno, Misión Pastoral, quiero ver si está ahí en la lista de pistas que he traído para los pastores, que no se desanimen, que sigamos adelante. Esto no ha terminado, hermanos, ¿verdad? Y usted y yo